bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy voy a hablar de un tema que está siendo controversial entre grupos de padres de familia, alumnos y docentes. Y este tema es justamente, ¿funciona la educación en línea? La respuesta corta es sí y sí funciona. Y este video lo voy a dividir, o esta opinión la voy a dividir en dos partes. Primero, mi opinión personal, que va a estar fundamentado, pues en primer lugar, mi propia experiencia personal como estudiante y como docente, y en segundo lugar, pues fundamentado en los datos que tenemos, pues científicos. Y para finalizar la segunda parte, pues un poco sobre el por qué en este momento pareciera que no está funcionando. Comenzando con mi experiencia personal. Como he mencionado, yo como estudiante he estado en las tres modalidades. Es decir, tan solamente en mi educación superior, que será la universidad, de las tres carreras que he tenido, una la he tomado en modo presencial completamente, es decir, la tradicional. Otra la he tomado en un medio combinado o con medios combinados, es decir, hay clases presenciales, pero se combina y se apoya mucho con materiales y recursos digitales a través de una plataforma. Y por último, he también cursado una carrera completamente en línea, que es la que actualmente estoy cursando. Entonces, como estudiante yo sí me he visto muy agradecido de la educación en línea. La verdad es que me parece que ha sido muy buena la educación, los materiales muy bien preparados desde mi punto de vista. Y pues por lo tanto desde ese punto de vista pues yo digo que sí, sí funciona. A mí en la experiencia personal me ha funcionado, me ha gustado mucho. En la universidad he también tomado cursos en algunas plataformas, y aunque los cursos están muy bien hechos, el material es muy bueno, pues sí, de alguna manera como que no es tan rico como podría ser en otras cuestiones, pero porque ahí ya son cursos abiertos, es decir, no son cursos pensados para dar clases a un grupo en particular, sino es para el que lo quiera tomar. Entonces hay que también entender hacia quién está dirigido cada curso. Y también he tomado diplomado en línea. Por ejemplo, el diplomado en línea que yo tomé fue excelente, me gustó mucho. Lo que ellos hacían era combinar lo sincrónico con lo asincrónico. En este caso, asincrónico pues era como darte materiales, darte lecturas, darte problemas a resolver durante la semana, y cada semana, me parece que era cada semana, se hacía una videollamada donde repasábamos todo lo que se vio durante ese periodo y podíamos hacer preguntas, podíamos debatir, o sea, podíamos empezar a hacer otro tipo de actividades, lógicamente en línea, o simplemente conocer a tus compañeros y verles la cara, y era bastante bueno porque pues ya sabías con quiénes tratabas, así que no era simplemente algo pues completamente frío. Y ese también fue completamente en línea, es decir, en ningún momento hubo una pues una interacción real, todas las clases en línea. De hecho, la escuela pues estaba en la Ciudad de México, o el instituto estaba en la Ciudad de México, y pues habíamos de todas partes del país. Que por cierto, luego en un congreso al que fui a dar una plática, pues resulta que los conocí en persona y pues eran aún todavía más agradables de lo que eran en línea. Entonces, en resumen, mi experiencia ha sido muy buena con la educación en línea. Hice muchos amigos que ya luego conocí, bueno, hice varios compañeros, amigos que ya luego conocí en persona y que son personas geniales, y pues por eso pues sí digo que funciona y estoy muy agradecido con ella. Como docente, ¿me ha funcionado la educación en línea? Desde mi punto de vista sí, y yo el mejor reflejo de esto lo puedo ver en las calificaciones y sobre todo en los exámenes. La pregunta no es si es mejor o si es peor la educación en línea, la pregunta es si funciona igual que la educación tradicional, y la respuesta es que, al menos desde lo que yo he podido ver con las clases que he dado en línea, es que sí. Los resultados son congruentes con lo mismo que esperarías del mismo estudiante estando en el modo presencial. Y con mis estudiantes de universidad, que aparte les he aplicado exámenes en línea desde antes, igual que a muchos de prepa, los resultados siguen siendo consistentes con los resultados que sacarían normalmente un examen presencial. Y esto lo menciono porque muchos maestros tienen la renuencia a aplicar cuestionarios o a aplicar exámenes en línea, justamente porque piensan que es más fácil de resolver o de copiarse o de que se pasen las respuestas. Y la verdad es que si tú diseñas bien el examen, eso no va a pasar. O sea, tú puedes hacer un examen de opción múltiple, que al fin y al cabo es la forma tal vez más fácil de hacer las cosas y no quieres tomarte tanto tiempo calificando, porque la computadora lo va a hacer automáticamente. Pero el chiste o el detalle está en la formulación de las preguntas. Si tú formulas bien la pregunta y la formulas de tal manera que la respuesta, aunque ya esté ahí, sea una respuesta que implique razonar y pensar, créeme que se va a poder. Yo como estudiante he tomado exámenes en línea y tampoco son fáciles. O sea, es básicamente
tan complicado como tomarlo en no presencial. Entonces sí se puede, no hay que tener esa renuencia. Si tú haces bien la pregunta, no importa si lo buscan en Google, van a tener que pensar y razonarle y romperse la cabeza un poquito. Y de hecho yo a mis alumnos les pido que cuando hagan un examen, sea presencial o sea en línea, saquen libro y libreta, o sea, saquen sus apuntes, saquen su libro y todos los materiales que necesiten para responder el examen, porque los diseño de tal manera que sean para pensar. Con alguna que otra pregunta o una serie de preguntas fáciles que sean como para darles puntos sin tanta complicación, pero pues obviamente el mayor puntaje está en las preguntas que son de razonamiento, ya sean de opción múltiple o ya sean completamente abiertas. Entonces sí se puede, desde mi punto de vista sí se puede y sí me ha funcionado, entonces pues es una herramienta más. ¿Funciona de acuerdo a la ciencia? Es decir, lo que yo estoy diciendo es mi propia experiencia, pero ¿hay evidencia científica que funciona? Nuevamente la respuesta es sí. Hay muchos artículos científicos, de hecho aquí abajo en la descripción les voy a dejar los enlaces a algunos de ellos, pero me voy a centrar solamente en uno que claro está, también va a estar en la descripción y que está en inglés porque es del Departamento de Educación de los Estados Unidos. Este es un metaanálisis que se hizo en el año 2010 y se titulaba La evaluación de prácticas basadas en evidencia en educación en línea. ¿Qué se refiere que es un metaanálisis que tomó los resultados de muchas investigaciones que se habían hecho al respecto y pues a partir de eso se analizan los resultados y se concluye algo? Es un nivel bastante profundo de investigación, por lo mismo que toma de otras investigaciones ya hechas. Y en este caso usaron varios criterios, yo voy a mencionar rápidamente algunos para no hacer muy largo el video, pero por ejemplo, a la pregunta si la educación en línea, únicamente en línea, o sea, puramente en línea, es igual de eficiente que una educación combinada, es decir, que combina, como me pasó en psicología, parte presencial, parte en línea, ¿funciona? O sea, ¿es igual de eficaz? La respuesta es sí, o sea, no hay diferencia significativa, lo cual significa que es básicamente lo mismo haberlo hecho de una forma que haberlo hecho de la otra. Ese es como que un primer factor que hay que considerar, que realmente al final, sea combinado o sea puramente en línea, pues los resultados son bastante similares. Si yo combino medios, ¿va a ser distinto? La respuesta es no. Igual la combinación de diferentes herramientas o de diferentes medios para llevar a cabo la educación en línea no tiene diferencias significativas, por lo tanto pues va a ser prácticamente igual. ¿Tiene alguna ventaja la educación en línea? O sea, respecto a dentro de la misma educación en línea de todos los modelos que pueda haber, ¿hay alguna ventaja en especial con algún modelo? La respuesta es sí. Aquella educación en línea donde al alumno se le permite el mayor control sobre los recursos que tiene, que llámese el recurso tiempo, el recurso entrega de tareas, el recurso materiales mismos de las tareas, resulta que este tipo de modelo donde tú les das mayor control al alumno sobre este tipo de factores, no solamente es más ventajoso, o sea, el alumno se siente más con mayor flexibilidad y por lo tanto más cómodo, sino que aparte, pues también de alguna manera estás fomentando la propia autonomía y que la persona sea autodidacta y no simplemente estar dependiendo del maestro. Y pues aparte, pues también permite esta flexibilidad a que pueda ingresar en algún momento. Claro está, siempre tiene que haber un criterio de cuándo sí, cuándo ya no, pero en general pues permite que el alumno controle mejor las cosas. Las herramientas que se utilizan o las actividades que se utilizan, ¿hay alguna que sea buena? Por ejemplo, muchas plataformas de educación en línea, como por ejemplo los MOOC, utilizan cuestionarios para retroalimentar, para verificar que efectivamente estás aprendiendo. Pues aparentemente no son tan efectivos, realmente no muestran efectividad, su efectividad es muy baja, por lo tanto los cuestionarios de opción múltiple, no diseñados como examen, sino simplemente para retroalimentar el aprendizaje, pues no funcionan tanto, no son tan efectivos. Otra herramienta que se utiliza mucho es la simulación, y entonces la simulación funciona, pues realmente ha tenido resultados positivos, pero son moderados, no son tan buenos como los que tal vez esperaban. Lo que sí ha funcionado mucho es cuando se hacen actividades que hagan reflexionar al alumno sobre lo que está aprendiendo. Estas actividades se ha demostrado que sí funcionan bastante bien. Y esto no solamente sucede en educación en línea, también en educación tradicional. Es decir, tú puedes hacer que el joven se aprenda todo el libro y al fin y al cabo no aprende nada porque no lo ha asimilado y no lo ha hecho suyo. En cambio, si tú haces reflexionarlo sobre el conocimiento que están teniendo y contrastarlo tal vez con la realidad, que es lo que yo trato de hacer, y digo trato porque tal vez no siempre lo logre, me da culpa, pero el punto es que si tú haces esto, entonces es más fácil que el alumno aprenda. Y esto, como mencioné, aplica en lo tradicional y aplica en línea. Entonces, no es algo que sea propio de algo en línea ni algo tradicional. Y por último,
¿Sirve tener instructores haciendo videollamadas y coordinando grupos? Aquí los resultados fueron mixtos. ¿Qué significa esto? Que algunos resultados fueron completamente negativos o negativos simplemente y otros fueron positivos. Probablemente dependa mucho de la personalidad del instructor, de la forma como lleva la clase y que por lo tanto, pues dependiendo de estos factores, puede ser que en ocasiones sea bueno y en ocasiones sea malo, o bueno, que en ocasiones dé resultados positivos y en ocasiones resultados negativos, y también mucho de la composición del grupo. Los grupos heterogéneos de por sí van a costar más que un grupo homogéneo tal vez. Entonces, yo creo que depende de muchos factores, pero en general pues no parece ser algo decisivo. Va a haber resultados mixtos dependiendo de la situación seguramente y de otros factores que pues hay que analizar más. Y pues por lo tanto en general, el resultado general de todo esto es, científicamente, sí hay evidencia de que la educación funciona. No es que sea mejor que la tradicional, simplemente es otra forma de educación que tiene los resultados muy similares a la educación tradicional. Ok, entonces, ¿a qué nos lleva todo esto ya como reflexión? En primer lugar, hay que considerar algunos factores. Yo entiendo que los alumnos en este momento, que es lo que decía al principio, pues no se sientan a gusto con la educación en línea. Pero hay que entender algunas cosas, y esto va tanto para docentes como para alumnos, pero especialmente para los alumnos. Es una situación emergente, o sea, no es algo normal lo que está pasando. Obviamente es una situación que en ocasiones o en algunos lugares de la noche a la mañana las escuelas tuvieron que cerrar sus clases presenciales, o bueno, les dieron un tiempo para cerrar, digamos, lo que estaban viendo en ese momento, y pasado el fin de semana ya tenían que estar dando educación en línea. Entonces, lógicamente no es, o sea, ha sido de la noche a la mañana y pues las escuelas se están acostumbrando igual que los docentes. Hay que tener paciencia al respecto. La educación en línea sí funciona, pero obviamente no lo estamos haciendo como se debería al 100% porque no fue preparado para eso. Es una situación que simplemente se está dando y que no nos ha quedado de otra, más que de repente cambiar de una situación presencial a otra, y que muchas escuelas ni siquiera tenían una plataforma, más en países aquí como México. La otra situación es que hay que considerar que esto es algo global. Estas mismas quejas que tienen los alumnos aquí en México las tienen en España, y las tienen en Italia, y las tienen en otros lados del mundo. Por lo mismo, porque la educación presencial pues era presencial, y de repente hacer todo este cambio a una educación en línea pues conlleva una serie de efectos. También tiene mucho que ver los criterios y las exigencias que están poniendo los ministerios de educación de cada país, que en el caso de México es la SEP o Secretaría de Educación Pública, y que básicamente en ocasiones están obligando a las escuelas a pues seguir con una educación tradicional pero en línea. Y eso elimina mucho de la naturaleza de la educación en línea. Por ejemplo, la libertad de medir tus propios tiempos y de manejar tus propios recursos, pues de alguna manera dependiendo de tu propia organización. Y eso obviamente no se puede. Además de que hay grados escolares donde tal vez sea más complicada la educación en línea porque requieren también el apoyo de los padres, que lógicamente tampoco es que estén preparados ni que lo hayan buscado. O sea, no es como que al fin y al cabo también a los padres los agarró en curva. En sus mismos trabajos los agarraron en curva. Agarrar en curva aquí en México pues significa, para quien me esté viendo de otros lugares, pues que te agarran desprevenido. Entonces hay que considerar que esto es global. No solamente los alumnos en México se están quejando, sino en muchos países. Y pues por lo tanto pues sí hay que considerar eso, ¿sí? O sea, sí consideren esta parte. También los ministerios tienen mucho que ver en cómo están presionando las escuelas para que lleven a cabo ciertos criterios que no son propios de la educación en línea, y que por lo tanto realmente no estamos recibiendo una educación en línea como tal, sino una modificación por emergencia de la educación tradicional que está utilizando medios electrónicos o digitales, pero que en sí no es como se estructuran las clases en línea, y por lo tanto no se sorprendan de que no sea exactamente lo mismo, que no esté funcionando en algunas ocasiones, porque pues también pasa esto. La otra cuestión tiene mucho que ver con la actitud tanto de los docentes como de los alumnos. Recuerden que los docentes también eran docentes presenciales, no estaban preparados ni tenían materiales para darlo en línea, y que también, como cualquier ser humano, pueden llegar a tener muchos de ellos el problema de adaptarse al cambio, y más cuando es un cambio repentino que ni siquiera fue avisado. Bueno, avisado en el sentido de que no te dieron el tiempo suficiente como un mes para preparar materiales, todos los materiales, y que tampoco se hace así de fácil, y que también tiene su propia naturaleza la educación en línea, cosa que no se está respetando por lo que anteriormente mencioné. Querer todavía continuar una vida escolar presencial, pero utilizando los medios electrónicos. Y también la actitud de los estudiantes. O sea, la verdad es que muchos estudiantes simplemente les está pasando lo mismo que a muchos maestros. Se cierran al cambio. O sea, obviamente estamos acostumbrados a algo
que en este caso era la educación presencial, y pues obviamente no va a ser lo mismo, no podemos esperar que sea lo mismo, o sea, no es lo mismo, es una situación nueva, literalmente estamos haciendo historia, todo esto va a quedar para la historia por todo lo que está pasando y que ha conllevado el virus. Entonces, pues sí, hay que entender esta parte, hay que tener también una actitud de apertura y no simplemente cerrarse en que no funciona porque no le estoy entendiendo y no me está gustando. Esto también nos revela otra cuestión, esto de las brechas generacionales de quién era el nativo digital, que eran los millennials y la generación Z y que si los boomers y otras generaciones, al final creo que esto demuestra que es más mercadotecnia que nada. En realidad, las nuevas generaciones, pues con esto que estamos viendo, no es que tengan precisamente una ventaja sobre otras respecto a la tecnología, porque al fin y al cabo tampoco saben utilizar sus plataformas educativas muchos de ellos, en caso de que las tuvieran. Y pues eso también va a afectar. Entonces sí hay que considerar esta parte, pues los nativos digitales no nos salieron tan nativos, y pues básicamente tienen también los mismos problemas y preocupaciones que cualquier otra persona que se está acercando a tecnologías que nunca ha utilizado, o que he utilizado de otra forma porque pues no se había dado la necesidad de utilizarla pues quizá al 100% como se debe. Inclusive las mismas plataformas no estaban preparadas para todo el movimiento que se ha dado últimamente. Entonces, en conclusión, yo los invitaría a estar abiertos a la educación en línea. Si funciona como la educación tradicional o tiene efectos similares. Obviamente no es lo mismo y sí puede llegar a generar desigualdad, no tanto por la educación en línea en sí, sino por la falta de infraestructura que hay en muchos lugares, países o ciudades, como aquí mismo en Cancún, que es donde vivo, que hay muchas zonas donde no llega el internet o llega muy mal y la gente tiene que estar con datos o wifi, que también no crean que es tan barato. Entonces, al final, hay cosas que no son propiamente culpa de la educación en línea. Es decir, la educación en línea no es que cree desigualdad por sí misma, que es una de las críticas que están haciendo muchos maestros o docentes pues que son más de izquierda, sino que también implica una serie de modificaciones de infraestructura inclusive que obviamente no se van a dar en un momento para otro, porque aparte tampoco es que sea, o sea, ahorita es una situación emergente. Si no fuera por esta situación seguramente no hubiera sido necesario todo eso, y las mismas plataformas se han caído por el exceso de estudiantes que de repente entraron y que empiezan a cargar materiales pues que no se suelen cargar porque pues más bien era una combinación mixta, etc. Es decir, en pocas palabras, hay que tener paciencia. Si funciona esto, tiene obviamente sus aspectos negativos, como lo tiene el aspecto negativo de la educación presencial. Igual tiene sus aspectos positivos, como también la educación presencial tiene sus positivos. Y pues hay que aprovechar lo que se pueda. Esto también nos lleva a otra cuestión. Estudiantes tienen que ser más responsables de su propia formación. Por lo menos los que están en prepa y en universidad me parece que ya no tienen excusa en esto desde mi punto de vista. ¿Por qué? Porque el alumno va a aprender con el maestro, sin el maestro o a pesar del maestro. Entonces, es ahí donde se encuentra el ser autónomo y autodidacta. Y esto no tiene que ver con la educación presencial o en línea. Esto es algo que se da en todos los grados educativos. Que seas presencial, o sea, que haya un maestro que te ande ahí correteando a que estés en tu casa y lo tengas que hacer por ti mismo. De cualquier manera, si no tienes la disciplina o el hábito, pues no va a pasar. O sea, no importa que estés con un maestro enfrente. O sea, si perdías la atención estando con el maestro enfrente, seguramente la vas a perder también en tu casa si es una cuestión de disciplina. Si tienes disciplina y tal vez en la escuela no prestas atención por culpa del maestro, bueno, eso ya es otra cuestión. Pero de cualquier manera, el primer interesado en su educación debe ser el alumno. Preescolar, primaria y secundaria todavía se les pasa porque pues, todavía son muy pequeños, ahí sí tiene que estar alguien ayudándoles en muchas ocasiones. Pero ya un estudiante de prepa y de universidad, pues no mucho. O sea, realmente ya tienen que hacerse responsable también de lo que les corresponde, más allá de que un maestro esté o no exigiéndole. Entonces, con esto termino mi intervención. Yo sé que puede haber muchos comentarios que no estén de acuerdo conmigo. Les pido que los escriban aquí. Igual si están de acuerdo conmigo, pues pónganlo. Pero pues la evidencia científica dice que sí funciona, ¿ok? Y pues al menos desde mi experiencia personal puedo confirmar que también que sí funciona. Entonces, pues hay muchas cosas que cambiar. Quizá ya en otros videos voy a estar hablando de ello. Pero pues sí, lógicamente hay cosas que podemos hacer los maestros de forma inmediata que a pesar de los criterios que nos estén poniendo, pues van a funcionar o van a ayudar a que pues sea un poco más llevadera la situación. Y yo creo que ya después de cierto tiempo de estar dándolo de esta forma, pues ya algunos hemos estado empezando a modificar ciertos aspectos para que sea más eficiente tanto para los alumnos como para los maestros. Eso sí, maestros, no se pasen y no dejen tarea a montones como si fuera la única materia, ni tampoco para rellenar horas, porque así lo pide la institución. O sea, hagamos lo que hemos estado haciendo entonces, de dar nuestras horas de clase, los materiales para una hora de clase, y si vamos a dejar una actividad, pues que se pueda tomar el tiempo exacto de que se tomaría una hora de clase,
para no exigirle más a los muchachos. O sea, no tiene caso dejarles 20.000 tareas. Y con esto termino yo, nos estamos viendo pronto, espero que les haya gustado este video, ayúdenme suscribiéndose, dándole click en la campanita para ver nuevos videos o las notificaciones, like al videito y ayúdenme compartiendo con sus compañeros en. Entonces, nos vemos hasta la próxima.